El contenido del siguiente programa es perteneciente a la Facultad Judicial de Derecho Tributario y a FJDT Radio Lex. Asimismo, la facultad y la radio no se hacen responsables por lo que se diga en cada programa. Cada invitado y locutores son responsables de lo que se dice en cada emisión. El contenido jurídico emitido es responsabilidad de cada invitado. Asimismo, locutores e invitados están informados y se hacen responsables de lo que dicen al aire. Toda profesión tiene su lado oscuro y la ley no es la excepción. Para todos tus problemas legales está el abogado maldito, donde la justicia la ponemos para llevar. Comenzamos. ¿Qué tal ustedes? Sean muy bienvenidos el día de hoy a su programa El Abogado Maldito. Hoy miércoles 3 de julio, ya prácticamente estamos a la mitad del año. Bueno, ya pasamos más de la mitad del año, ya se nos está acabando el 2024 y yo todavía siento que sigo con la resaca del año nuevo. No puedo creer que se esté yendo el tiempo tan rápido. Demasiado. Sí. Sí, y bueno, pues el día de hoy tenemos aquí un invitado de lujo, sobre un tema bastante interesante, muy doctrinario, muy literario. Es un tema prácticamente universal, pero pues pocas personas lo saben expresar. No obstante, pues aquí el licenciado nos va a hablar sobre este tema. Tenemos el día de hoy al licenciado Iván Arenal Vargas de el despacho jurídico Malagón Abogados, ¿no? Y el día de hoy nuestro tema va a ser la Ilíada y la Odisea, ¿no? O sea, las canciones de Ilíada y la Odisea. Primero, pues un breve contexto para aquellos que no han leído o saben qué es el tema de la Ilíada y la Odisea. Pues es es entre una narrativa de una historia de una guerra que hubo antiguamente en Grecia, que por un lado mezclan mitología con realidad y otros realidad con mitología. Entonces fue una guerra que duró muchísimos años y luego también fue el camino de una persona que era Odiseo, que se perdió y ya también habló de dioses y todo lo demás durante muchísimos años, y luego llegó y se encontró a su esposa que pues ya la andaban queriendo quitar el mandado, y a su hijo, etcétera, ¿no? Un tema muy interesante. Hasta ha habido películas, salió esa película de Troya con Brad Pitt, ¿no? Donde en ese momento se veía de todo menos varonil, ¿no? Sí. Al cual tema le hicieron doblaje de pierna porque no podía llenar las expectativas, y como Brad Pitt iba a tener unos palitos, entonces hubo doblaje de pierna dentro de la película, ¿no? De Troya, que se suena, hay más, hay también películas de Odiseo, o sea, hasta videojuegos. Hay un videojuego, yo me acuerdo que cuando yo estaba en la secundaria, jugué uno que se llamaba Age of Mythology, que era de Age of Empires, y hablaba precisamente una parte sobre la Ilíada y el tema del camino de Odiseo, ¿no? O sea, es una temática cultural, de cultura pública, pero bueno, muchas personas pues todavía como que no lo saben cómo dimensionar. Y pues el día de hoy el licenciado Iván pues nos va a platicar sobre pues las canciones, sobre los libros. Licenciado Iván, seas muy bienvenido aquí a tu programa, gracias. El Abogado Maldito. Primero que nada quiero agradecer la oportunidad de estar aquí con ustedes, y más porque voy a hablar de un tema que ha sido malinterpretado durante muchísimo tiempo, y con justa razón, debido a las fallas del sistema educativo. No solamente en México, es un problema de toda Latinoamérica, incluso también en Europa pasa. Y antes de empezar a entrar en materia, como decimos en el mundo del derecho, me gustaría explicar un poquito por qué un programa sobre la Ilíada y la Odisea en un programa de derecho. Bueno, pues lo primero que he buscado transmitir siempre con mi gente cercana, con colegas abogados, es que no se ha hecho como que la conciencia de que nosotros como abogados tenemos como primera herramienta de trabajo el lenguaje. El lenguaje es importantísimo para nuestra profesión, más que para otras. No digo que otras no la necesiten, pero específicamente para esta es crucial. Entonces, evidentemente eso nos lleva a algo muy sencillo. Para poder desarrollar el lenguaje,
se requiere lectura. Y la lectura es como ir a hacer ejercicio. Y puedo entender que a muchos no les gusta hacer ejercicio, a mí también me cuesta trabajo, pero es un ejercicio constante de aprendizaje. Y precisamente en el caso de la Ilíada y la Odisea, ha ocurrido que han sido mal enseñadas durante muchos años en las escuelas, muchas veces sin la intención de enseñarlas mal, simplemente que profesores y planes académicos no tienen la información adecuada para poder transmitir mejor de qué estamos hablando. Y justamente el título de este programa es Ilíada y la Odisea, canciones, y justamente eso es a lo que vamos a ir avanzando. Como bien dice el título, ya no es pregunta, más bien aquí ya empezamos diciendo que la Ilíada y la Odisea, a pesar de que pueden ver libros gordotes, estamos hablando de dos de las canciones más grandes de la historia de la humanidad. Y muchos se preguntarán, ¿y por qué están en un libro? Bueno, es muy sencillo, porque no había cámaras, no había grabadoras tampoco. Entonces había que tener una manera de registrar las palabras de quienes cantaban. Existía una figura que era un cantante callejero, en griego se denomina aedo, y esos aedos iban caminando por toda Grecia contando las leyendas sobre los héroes, sobre los dioses. En cierta forma ellos tenían una función importante porque la sociedad de la antigua Grecia y de la antigua Roma, y me atrevería a decir que muchas sociedades todavía hasta hace unos 50 años no tenían la oportunidad de leer y escribir. Entonces los aedos eran los depositarios de la memoria colectiva. Si algo pasaba, por ejemplo la muerte de un rey, ellos iban a las calles y cantaban sobre la muerte de ese rey. Era como si fueran noticieros andantes. Pero es al igual que otras profesiones, esta profesión se iba heredando. Habían técnicas específicas para hacer aedo. De hecho, tenías que entrenarte desde niño si querías ser aedo, porque muchos de los poemas, como comentaba que no existía la escritura, se improvisaban al compás de un instrumento que se llamaba formix, que es una especie de lira de 4 cuerdas. Y entonces, al ir pasando de generación en generación, los poemas se iban llenando de detalles, de inventiva de otros poetas, hasta que llegaba un momento en el que ya no solamente hablaban de la historia de un rey, sino simplemente ya empezaban a hablar de que el rey se había enamorado, que el rey se había encontrado con Zeus y muchas otras cosas. Y eso en parte representaba educación para el pueblo, porque de hecho, aunque eso es algo que no se comenta mucho, la poesía fue una de las primeras fuentes del derecho en esas civilizaciones. Justamente uno de los primeros públicos que tenía este tipo de poesía eran los niños. Al oír estos relatos, los niños sabían cómo se debían de comportar y qué esperaba la sociedad de ellos. Ahorita tú mencionabas el tema de Odiseo. Bueno, pues una costumbre que había en el mundo griego era que tú, si llegaba alguien necesitado de casa o comida después de un viaje, tú como griego no se lo podías negar. Era una ley no escrita. Y justamente una de las historias de la Odisea que más me gustan, porque fue la primera que conocí,
relata lo que ocurre cuando violas esa ley. De hecho, lo pone los dos extremos. Tanto qué ocurre si no eres hospitalario y qué ocurre cuando te pasas de listo si son hospitalarios contigo. Entonces, el gran problema aquí es ¿por qué a tanta gente le puede parecer aburrido una lectura como esta? Bueno, es muy sencillo. Porque estas cosas no se hicieron para leer. Dicho de manera muy sencilla, esto se hizo para cantar. Nosotros aquí tenemos la letra enorme de una canción. El problema es que fue pasando el tiempo, los aedos desaparecieron y obviamente después de 2000 años las costumbres van cambiando y se va pensando que como esto está en un libro, pues es una especie de novela, y mucho tiene que ver con el hecho de cómo son traducidos estos libros, porque estos libros, al ser canciones, tienen una métrica y tienen ciertas estructuras que los hacen cantables. Pero cuando lo lees, por ejemplo, en la edición de Porrúa, que es la edición que hace Luis Segalay Estalela, que es la más famosa, él lo hace de forma novelada. Y eso lo vuelve más pesado para las personas. Entonces, imagínate, si para un adulto ese tipo de lenguaje puede resultar pesado, porque en el original griego estos poemas no están escritos en un solo tipo de lenguaje, sino en varios lenguajes, por decirlo de alguna manera. Personas como Homero, que eran aedos, mencionaba que viajaban por toda Grecia. Entonces, para que su público se sintiera familiarizado con ellos, tomaban palabras de las distintas regiones griegas. Perdón que te interrumpa, Lick. Adelante. Acabas de decir un dato que no me parece menor comentarlo. Todo el mundo sabe que Homero era un filósofo. Y ahorita estás diciendo que era un filósofo aedo, o sea... Bueno, no era un filósofo, era un aedo. Muchos se lo imaginan como un escritor. Ajá. Pero él ni siquiera, al menos por los datos que tenemos, ni siquiera conoció la escritura. Al menos yo tengo la conjetura, porque ni siquiera puede ser hipótesis, de que lo más probable es que Homero fue el primero que recolectó toda una serie de historias con la incipiente escritura griega que se estaba formando a partir de los caracteres fenicios. Y obviamente ahora vamos a pasar un poquito a por qué, otra vez, por qué hablar de Homero, de la Ilíada y la Odisea en un programa de derecho. Porque resulta que estos libros se convirtieron en los libros de texto de cabecera de todos los niños del mundo griego. Perdón que te vuelvo a interrumpir. Adelante. Es que este tema que estás comentando, digo, el tema de Homero, bueno, valga mi ignorancia, para mí era otro de los grandes eruditos griegos, ¿no? Y ahorita tú me acabas de romper un conocimiento que yo tenía de toda mi vida, en el cual me estás diciendo que Homero ni siquiera sabía escribir. Exacto. Exactamente. Y que aparte, o sea, si te das cuenta, es la Odisea de Homero. O sea, todo el mundo ve la Ilíada y la Odisea de Homero. Así es como te lo exponen. Yo lo comentaba con mi socio en el despacho. El otro día estábamos platicando sobre diferentes temas. Uh-huh. Precisamente estaba yo pues un poco cabizbajo, ¿no? En el tema de que le digo, es que mira, la verdad la gente no le interesa leer, no le interesa conocer, no les interesa aprender. La mayor parte de la sociedad mexicana está, si no fuerza de los TikToks, si no es de lo que ven en internet, de lo que te impone la cultura pop, pero la actual cultura pop, que es bastante pues nefasta. Bueno, yo creo que es bastante vulgar en muchos temas, ¿no? Y que no, digo, es parte de la cultura. Al final del día, como en su momento se dio con las ficheras, hoy en día tenemos como un resurgimiento un poco diferente con el tema de ficheras, pero como con esta modernidad, ¿no? O sea, es un tema muy difícil y lamentable, porque bueno, también hemos criticado muchísimo pues que los jóvenes
Digo, nosotros no somos tan grandes, creo, todavía estamos al rango de los jóvenes. De hecho, me acabo de enterar que, por ejemplo, para países como Rusia somos jóvenes hasta los 35 años, entonces todavía podemos decir que como jóvenes, ¿no? Que claro, somos de una generación, pues a lo mejor a nosotros sí nos enseñaron en la universidad o en la preparatoria, y eso a medias, porque no a todos les interesa, esa es la realidad. Pues a tener cierto bagaje cultural, cierta literatura, leer ciertas cosas, pero hoy en día la mayor parte de muchos jóvenes que conozco, muchos jóvenes son reacios a leer, se detienen no les gusta seguir leyendo, no les gusta cultivarse, etcétera, ¿no? Ahora, imagínate, con ese tipo de conocimientos, como tú lo acabas de comentar en Latinoamérica, ¿no? Un poco pobre, que yo creo que es casi en todo el mundo, incluso en Estados Unidos, ¿no? Así es. Porque en Estados Unidos Claro. no es la panacea, realmente allá ellos todavía creen en ovnis y el chupacabras, ¿no? Se espantan por eso, ¿no? Sí. Pero vaya, en todo el mundo pasa esta situación o estas condiciones. Y bueno, nosotros nos enseñaron, pues que era la Odisea de Homero, ¿no? Y ahora tú me estás comentando, o sea, ya rompiendo completamente con un conocimiento que realmente no se tiene, o sea, y qué bueno que estés aquí en el programa y lo estamos exponiendo de esta forma. Comentas, Homero ni siquiera sabía escribir. Y aparte, él no es el autor de la Odisea, ¿no? O sea, por lo que ahorita me estás dando a entender, él ni siquiera, eso solamente recopiló, por lo que estoy entendiendo. Bueno, tú me vas ahorita a aclarar, sí, ¿no? Sí, Pero claro. por lo que estoy entendiendo, él recopiló pues esos cánticos sobre los mismos, pues sí, de las hazañas de guerra de los héroes griegos mezclados con la mitología, ¿no? Y pues no sé cómo los haya hecho. Ahorita tú nos vas a explicar cómo más o menos se pudo haber hecho, porque al final del día, por ejemplo, yo soy de los que leí el libro de la Odisea, bueno, la Ilíada y la Odisea en los libros de Porrúa. Digo, no se me hizo tan complicado, claro. la verdad era muy padre, fue muy amena la literatura, bueno, la lectura, pero vaya, no lo vi yo nunca como un cántico. Ahorita tú me estás diciendo es un canto, y quiero pensar que es como también en su momento fue el Mio Cid, ¿no? Que también es un En canto, efecto, ¿no? Así es. Es que en primera hay un detalle. No se tiene la certeza de que Homero haya existido, primero. Es una figura semilegendaria. En lo personal, a mí me gusta utilizar mucho, en este caso, para el caso de Homero, esto que luego usamos en el mundo jurídico, de que a falta de pruebas, pues yo me animo a pensar que existió. O sea, no hay ninguna prueba en contra realmente que pueda demostrar que Homero no existió. El problema es que lo que se sabe de él está rodeado sobre todo por la leyenda. Que si era ciego, que si no era ciego, que si hubo presagios sobre cómo había nacido, que si escribió obras por encargo. Hay muchísimos datos dispersos y diferentes entre sí, entre los que intentaron dar información a los lectores sobre la vida de quien prácticamente, en palabras de Platón, fue el educador de Grecia. Pero si mi conjetura fuera correcta, aunque no creo que llegue a comprobarse algún día, Homero posiblemente fue uno de los últimos aedos y posiblemente fue del primero que conoció la escritura. Entonces, de todos esos cánticos que se sabía de memoria, porque se ha comprobado en otros pueblos donde todavía se viven sin leer y escribir, pero tienen ese mismo tipo de poesía, que un aedo puede saberse por lo menos 40, 50 poemas de memoria, y larguitos. Entonces yo considero que posiblemente lo que él hizo fue, pues bueno, hay toda una serie de cantos sobre esta figura, sobre Odiseo, por ejemplo, y dijo, bueno, posiblemente sería interesante utilizar este nuevo método de escritura y hacer algo más grande, aunque también pudo haberlo improvisado, y que alguien, a lo mejor un primer escriba griego, anotara todo.
Entonces, algunos sospechan que lo primero que se escribió en el alfabeto griego que conocemos hoy, que es una adaptación del alfabeto fenicio, fueron estas dos obras. Y es por esa razón que se usaban como libros de texto en toda Grecia. Y de ahí, de alguna manera, se convirtió en una especie de código. No, pues es impresionante. Ahora vuelvo otra vez al tema. Grabarte una canción tan larga de memoria y luego que la transcribas. Pero una canción que desarrolla personajes muy independientes, con personalidades muy específicas. Así es. Con identidades específicas. O sea, por ejemplo, el tema de Troya. O sea, Helena, el mismo Héctor, el papá de Héctor, París, sí, ¿no? Claro. O sea, todo lo que está alrededor de París, toda esta mitología alrededor, que todo viene dentro de la misma Ilíada y de la Odisea. O sea, cada personaje, cada espíritu que tiene, el mismo héroe de Aquiles, ¿no? Que se desarrolló su propio personaje, todas las aventuras de Odiseo, la gente de Odiseo, ¿no? Claro. Es impresionante, sinceramente. Bueno, a mí se me hace un poco complejo grabarte de memoria todas las canciones, pero aparte mantener la identidad de cada figura que participó, que no fueron una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco. Estamos hablando que son más o menos más de 50 personajes diferentes dentro de lo que es la Ilíada y la Odisea, y todo lo que se aventaron con el pleito, cada uno con su identidad. Aprendértelo de memoria durante tanto tiempo y luego que pasara. Digo, entiendo que, como tú bien lo comentas, es una forma de pasar el conocimiento, pasar las historias, ¿no? Aquí en México, después de los tequitlatos, ¿no? ¿Qué son los creo que sí eran los no me acuerdo si eran los tequitlatos, que bueno, eran los pintores los que hay aquí, los tlacuilos, exactamente. Los tlacuilos, que aquí escribían y hacían los códices, y bueno, son los únicos que se protegieron después de la conquista. Y los mismos tlacuilos son la descendencia o el antecedente más próximo de lo que después fue el movimiento muralista mexicano, ¿no? Una forma de educar a las personas por medio de la imagen, o instruir a las personas por medio de la imagen. Digo, aquí fueron los tlacuilos en México con los aztecas, pero digo, se consiguió después de la revolución por medio de los murales, que esa era como la idea, educar al pueblo por parte de los dibujos, tal cual como los tlacuilos lo iniciaron, como los españoles adoctrinaron a los cientos de aztecas, de indígenas, bueno, de pueblos originarios, porque indígenas está mal dicho, los pueblos originarios que habitaron en el territorio mexicano, para poder pasar ese conocimiento y transmitir pues la palabra de Dios y convertirlos al catolicismo. Y luego, después de la Revolución Mexicana, que también funcionó para educar a las personas que no sabían leer ni escribir, y los corridos, ¿no? Exactamente. O sea, no se me hace tan complicado, pero bueno, un corridito son 3, 4, 5, 6 estrofas que te grabas poquito, ¿no? Aviéntate la Odisea completita, ¿no? O sea, es impresionante. La verdad, un tema bastante interesante. No creo que nos va a dar el programa para abarcarlo. Yo espero que sí. Si no, te voy a volver a hacer la invitación. Pero ya no te interrumpo más, licenciado. Por favor, continúa. No te preocupes. De todos modos, siempre es interesante poder ahondar en este tipo de temas, porque tiene un montón de aristas. Y fíjate, ahorita tú mencionaste el tema del corrido mexicano. Justamente el corrido mexicano es la poesía épica del México del siglo XX. A nadie se le ocurrió hacer lo que hizo, por ejemplo, un Homero, o lo que hizo en Finlandia, eso sí comprobado, un poeta que se llamaba Elias Lönnrot, con un poema llamado el Kalevala, que se convirtió en el poema épico de los finlandeses a principios del siglo XIX, que va a las comunidades de Karelia, donde seguían aedos vivos cantando canciones que, según algunos investigadores, sus primeras, vamos a decirlo así, balbuceos,
datan de la última glaciación. Entonces él, al ver toda esa riqueza cultural esparcida entre distintos cantantes, dijo, ¿sabes qué? Aquí hay una oportunidad de darle una riqueza al pueblo finlandés, de hacer una especie de estandarización. Recogió un montón de cantos y él les dio una especie de orden lineal y creó lo que se llama el Kalevala, que es el poema épico finlandés. Por eso yo me inclino a pensar que Homero hizo algo parecido en Grecia. Otros se lo atribuyen al tirano Pisístrato de Atenas, ya posteriormente, pero los investigadores se tienden a... Bueno, tienen el consenso de que posiblemente esa anécdota de Pisístrato haciendo copias oficiales de la Ilíada y la Odisea es falsa. Entonces, pudo haberse hecho algo en México muy similar con el tema de la Revolución Mexicana, por ejemplo, que alguien agarrara los corridos que se cantaban en todos los pueblos o en una zona de los pueblos y convertirlos en una especie de épica mexicana. Pudo haberlo hecho. No lo vieron necesario, pero de todos modos esos cantos separados son parte de la, vamos a decirlo así, de la épica mexicana, y de hecho sus hijos, los narcocorridos, tienen una función muy parecida. Hay mucha gente a la que no le gusta oír eso, pero tienen una función similar, que es exaltar a los héroes, a los jefes, aunque los narcotraficantes de heroicos no tienen nada, pero finalmente a ellos les interesa que en sus zonas ser visto como tales, y no por nada los encargan y pagan bien por ellos. Entonces tú decías que ves muy complicado de imaginar que alguien se aprenda de memoria todo esto. Pues en la antigüedad sí había gente que lo hacía. De hecho se llamaban los homéridas, que era una especie como de clan que se hacían llamar descendientes de Homero, por eso lo de homéridas, y que estos ya eran rapsodas. Y me vas a preguntar qué es un rapsoda. Bueno, un rapsoda ya no, a diferencia de lo que hacía un Aedo, ya no improvisaba, ya vivía en un mundo de escritura. Entonces lo que hacía era aprenderse los poemas y los cantaba igual ante un auditorio, pero los cantaba sin instrumento musical. Simplemente los iba marcando el tono. Entonces estos homéridas eran capaces de cantarte todo esto. Si es que nosotros estamos en un mundo donde hay tantas distracciones, donde hay tantas ocupaciones, pero si vivimos en un mundo donde la escritura está en un modo incipiente y es lo único a lo que te tienes que dedicar, porque resulta que te llaman reyes, resulta que te llaman sacerdotes en ciertos templos para que vayas a cantar a Homero, pues evidentemente te lo aprendes porque te lo aprendes. Es algo que también a mí me llama la atención y sigue pasando en comunidades donde la gente no sabe leer ni escribir, que tienen una memoria mucho más desarrollada, precisamente porque no tienen que estar consultando constantemente los papeles. O sea, si haciendo un paréntesis, precisamente ese ha sido uno de los grandes problemas para que se desarrolle la oralidad en los juicios penales, y no solamente los juicios penales, sino también los juicios que vienen en los civiles y en los familiares, que todavía, a pesar de que ahora hay salas de audiencia, que ahora tenemos ya cámaras que nos graban, sigue existiendo la cultura del papel. Y mientras la cultura del papel sigue existiendo y no haya un cambio profundo en el lenguaje, nosotros vamos a seguir hablando como expedientes andantes. Entonces había ocasiones importantes para cantar estos poemas, y de hecho los aedos tenían incluso códigos de vestimenta para poder cantar. Si cantaban a la Ilíada, se vestían de rojo. Si cantaban la Odisea, se vestían de morado. Entonces ellos se supone que se
volcaron en mantener el texto intacto. Y digo intacto entre comillas porque realmente desde el momento en que el propio Homero, si es que estoy en lo correcto, hizo esta especie como de cocimiento de cantos, pues ya no sabemos realmente cuál es el texto auténtico. Ya se puede hablar de un texto auténtico hasta el siglo IV o III antes de Cristo, gracias a la labor de la Biblioteca de Alejandría, que dijeron, a ver, hay un montón de versiones de la Ilíada y un montón de versiones de la Odisea, no sabemos cuál es la buena. Y entonces se sentaron varios eruditos y dijeron, a ver, vamos a revisarlas todas. Y decían, este verso sí, no lo sé, Rick, me suena falso. Tachaban. Hasta que llegó un momento en que ellos editaron una copia oficial. Y esa copia oficial se cree que es la que conocemos hoy. Y pudiéramos decir que, vamos a llamarlo así, es la más fidedigna en ese sentido. De hecho, a mí me gustaría mencionar también que Homero, así como fue el educador de los griegos, también fue muy importante porque influyó a la cultura madre del derecho, o sea, Roma, y que su más grande poeta, llamado Virgilio, intentó hacer algo muy parecido a lo que había hecho Homero, pero en un solo poema, que se llama la Eneida. Y le pasó exactamente igual que a Homero, que su texto, aquí está, a partir de cierto momento, empezó a ser utilizado para enseñar latín a los niños, para enseñar el derecho, para enseñar la moral, para enseñar las buenas costumbres, para enseñar el valor y el orgullo de ser romano. Tan es así que prácticamente la obra de Virgilio nos ha llegado entera desde la antigüedad hasta hoy. Y en el caso homérico, casi igual también. Hay partes donde incluso en el caso de la Eneida expresamente te dice cuál era la misión del romano. Ya se establecía como que tenía que regir las naciones con su imperio, tenía que aplastar al soberbio, regir con las instituciones, el uso de la paz. O sea, sí había una conciencia importante de que estaba el poder imperial, pero ese poder imperial al mismo tiempo se regía por un marco jurídico, un ius. Y bueno, en el caso de la Eneida no se cantaba al estilo homérico, o sea, con el fornix, que de hecho aquí traigo una lira, que es el descendiente más directo del fornix, para que lo conozcan, pero sí se entonaba igual, sin música. Ok. Con este tipo de instrumento, ahí está la camarita. Con este tipo de instrumento es con el que Homero cantaba estos poemas, nada más que en el caso de él eran de 4 cuerdas. Esta tiene 8. Entonces la melodía era muy rudimentaria. O sea, nosotros estamos acostumbrados a algo llamado polifonía. Él manejaba dicho de manera correcta, monotonía, o sea, un solo tono. Básicamente podía hacer 2, 3 tonitos con las cuerdas. Y pues no sé cómo estemos de tiempo. Todavía tenemos tiempo. Me gustaría a ver si puedes volver a presentar el instrumento. Claro. Está hecho con cuero. Así es. Este tiene un caparazón de tortuga. Eso es un poquito triste. ¿No? Bueno, lo bueno es que este es madera, pero sí, en su tiempo era hicieron un caparazón de tortuga. Un caparazón de tortuga. Y son cuerdas. Ya me imagino acá el vino, la música de fondo y diciéndote
cómo Aquiles salió y exigió que Héctor saliera para matarlo, ¿no? Por haber matado a Patroclo, su primo al que tanto amaba, ¿no? Sí, bueno, sí, que de hecho hay un meme que se supone donde está hablando con Briseida. Ajá. Y le dice, no te preocupes, Briseida, Patroclo y yo solo somos primos. O sea, realmente no eran primos, eran amantes, pero sí. No, pues eran primos como los regios. Con respeto a los camaradas regios que nos vayan a escuchar aquí dentro de el abogado maldito aquí de la Facultad Judicial de Derecho Tributario, ¿no? Pero así. Sí, así es. Y bueno, con el tiempo lo que primero era un instrumento de 4 cuerdas fue evolucionando hacia un instrumento de 7, de 8, de 12, y se usaba para cantar tanto este tipo de poemas como poemas de otro tipo. Y justamente es gracias a la Biblioteca de Alejandría que nosotros concebimos a la poesía como si fuera un libro, cuando realmente estamos, sobre todo en la antigüedad, y no solamente en la cultura griega o en la cultura romana, sino en otras culturas antiguas, todo lo que llaman poesía de los árabes, poesía de los japoneses, bla, 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 estamos ante canciones, ante letras de canciones. Si yo quiero cantar un poema japonés antiguo, puedo hacerlo. Un mesopotámico, también. Si obviamente si quiero cantar la Ilíada y la Odisea, también lo puedo hacer. De hecho, yo acostumbro a hacerlo. Ya he participado en algunos eventos mostrando cómo tengo la idea, basándome en la métrica del propio poema, de cómo se pudo haber oído. ¿Pudieras darnos un pequeño ejemplo así de 2 minutitos? Sí, claro. Si es posible. Claro, a ver, por favor. Claro, cómo no. Y de hecho, lo voy a hacer en español y en griego, porque resulta que se ha buscado adaptar en algunas traducciones el mismo tipo de verso que usaba Homero. Bueno, vamos a empezar con el típico, con la Ilíada. En este caso estamos con la traducción de Fernando Gutiérrez. Y en español se escucha de esta manera, más o menos. Si se me sale algún gallito, discúlpenme, por favor. Espero que no pase. Dice: canta, diosa, la cólera ciaga de Aquiles Pelida, que a los hombres de Acaya causó innumerables desgracias y dio a la desinúmeras almas de intrépidos héroes, cuyos cuerpos de presa sirvieron a perros y pájaros de los cielos, que así los designios de Zeus se cumplieron. Desde que un día separáronse tras una disputa, el Atrida, señor de los hombres, y Aquiles divino, que Dios fue el que movió la discordia y la lucha entre ellos. Fue el hijo de Leto y de Zeus, contra el rey irritado, una peste maligna sus huestes mandó, y a sus guerreros perecían, porque ultrajó a Crises, a su sacerdote, el Atrida. Pues ese es el inicio en español.
Ahora, para que se oiga en griego, voy a hacerlo, pero con un episodio que resulta muy conmovedor para muchos. Y pues, como comentas que has leído la Odisea, pues lo recordarás muy bien, que es cuando Odiseo se reencuentra con su perro Argos. Ah, sí. ¿Te puedo pedir un favorzote? Bueno, si se pudiera. ¿Puedes utilizar el instrumento? Ah, claro. ¿Sí? Nada más que primero lo tendría que afinar, pero sí, claro que sí. Sí, Sí. nada más para que se nos demos como una idea aquí, los que nos están viendo aquí en el abogado maldito, de cómo se escucharía en griego y con la música de fondo, ¿no? A ver si Sí. es posible. Bueno, sí se puede. No, claro que se puede. Pero primero voy a hacer un cachito como lo harían los rapsodas, Ok. sin instrumento. y luego lo afino rápido y hacemos ese. Es que siempre se desafina cuando la llevo en el camino. Sí. Sería algo así como... Bueno, antes de eso voy a leer la traducción para que no se me pierdan. Dice: de ese modo, estos entre sí tales cosas hablaban, y un perro que estaba echado alzó su cabeza y orejas. Argos, de Odiseo de ánimo firme, a quien este otro tiempo crió, mas no disfrutó, pues antes a Ilión la sagrada se marchó. Hasta ahí lo voy a dejar y empieza así. Bueno, tomo un poco de agua. Claro que sí, adelante. O simenti hafta prosalilus agorebon ande kion kefalinte que ataki menos esgen Argos Odisios talasífronos honra potaftos frepse menuda ponito paros Sicilion irin objeto donde parecen aguines con y Andrés. Wow. No, hombre, perdón, mil aplausos. Gracias. ¿No? Ahora con ¿cómo me dices que se llamaba el instrumento? ¿Vale? ¿Cómo Lira. es? Esta es una lira. Es la lira. Así la es. La lira. Sí, el instrumento que usaba Homero se llamaba Forminx. Formings. Sí. Vamos a ver. Pues mientras afino, no sé si tengas alguna duda. Aprovechamos la afinación. Sí, claro. No, pues bastante, bueno, reitero, sabía que este tema no nos va a dar como para un solo programa. Yo digo, es un tema de cultura general. Lamentablemente, como lo comentábamos, lo comentaba en otros momentos, falta todavía mucho como ver estos temas a profundidad. Nosotros los vemos como una forma de embarradita. Y algo que sí es interesante, como para retomar un poquito, la manera en la que se instruía a los jóvenes a la cultura, al derecho, a las leyes, al orden. En este caso también era una forma de introducción a la cultura cívica, ¿no? Dentro de cada pueblo, ¿no? Roma, evidentemente, como lo comentas con Virgilio, a lo mejor no tenía los mejores poetas ni los mejores filósofos del mundo,
pero sí tuvo la mejor estructura jurídica que hasta la fecha mantienen todos los estados del mundo, o la mayor parte de los estados del mundo, ¿no? Así es. Y sin embargo también se tuvo que dar esa introducción por parte, o sea, por parte de estos cánticos para que las personas pudieran pues entender prácticamente cuál era su orden, cuál era su estructura, cuáles eran sus derechos y sus formas de conducta, ¿no? Así es, Bastante claro. interesante, muy muy interesante todo lo que estamos viendo el día de hoy, reitero, cosas que yo no sabía, ¿no? El tema de los cánticos, reitero, yo siempre lo vi como poemas, como libros, como literatura vieja, lo que me hace pensar, puedo estar equivocado. Le comentaba yo bueno, aquí estábamos platicando en el despacho, el otro día estábamos ahí platicando los temas, que le digo, no, yo en la universidad, cuando estaba en la preparatoria, yo tuve un maestro, un erudito, Roberto Oropesa Martínez, en paz descanse, porque no creo que viva, ya tendría ahorita como casi 100 años, ¿no? El señor era un escritor, es poeta de hecho. Bueno, fue poeta, yo creo que sí ha de haber fallecido, no sé si todavía no, y si no, pues que me disculpe si me ve, ¿no? Pero cuando yo estaba en la preparatoria tenía 16 años, él tenía ya casi 85 años, entonces yo ya tengo 33, entonces ya tendría que tener como 60 y tantos años, ¿no? Ahorita. Él, por eso reitero, parte de su formación era ponernos a leer, claro, todo tipo de literatura. Y en estas historias, porque aparte era muy bueno, o sea, era de las materias en las que yo sí me quedaba atónito escuchándolo, nos hizo leer la Biblia como el libro. Claro, ¿no? otro reducto de poesía, ¿no? Exacto, entonces, más allá de la religión de cada quien, que respetemos todo lo que ellos consideren, ¿no? Sí observamos, ¿no? En este entendido, que puede que la Biblia también haya sido cantada. Ajá, ¿no? Así como tú lo estás comentando, puede que la Biblia también se haya manejado de forma cantada. Digo, aquí en la facultad también damos en la materia de historia del pensamiento económico pequeños versículos, pero no porque leamos en la Biblia, sino porque también estudiamos el tema económico, porque tienen muchos temas. O sea, realmente la literatura de la antigüedad te da para entender la sociedad actual, ¿no? Exactamente. Y bueno, ahorita ya yo tengo una perspectiva diferente en cómo se impartía pues este conocimiento a través de los cantos. Eso, la verdad, yo no lo sabía, ni lo imaginaba. Ahora le encuentro bastante lógica, ¿no? Porque pues la gente no sabía leer ni escribir, ¿verdad? Exacto, e incluso todavía hoy con el tema del Kalevala, allá en Finlandia, los niños se suele organizar eventos para que los niños canten algunas partes del Kalevala. O sea, a pesar de que obviamente los tiempos han cambiado y ya no es necesariamente el reducto de la memoria finlandesa, en cierta forma lo sigue siendo porque es la mitología ancestral del pueblo finlandés. Entonces, para ellos, pues sí es importante como tenerlo presente, y por eso desde niños lo hacen. Y no solo eso, sino que también en las competiciones deportivas, el fútbol, por ejemplo, además de cantar el himno nacional finlandés, cantan alguna estrofa del Kalevala. O sea, a ese punto llega. Lo más chistoso de todo es que en Grecia, cosas de la vida, no sabemos, en general las personas no sabemos a valorar lo que tenemos hasta que lo perdemos. Este tipo de cantos no son ni muy bien vistos por la forma en que lo enseñan. Lo enseñan de forma obligatoria. Y si yo estoy súper convencido, es que lo peor que puedes hacer es obligar a leer a alguien. Sí. Y peor aún, cuando ni siquiera tiene un bagaje previo que le permita entenderlo o comprenderlo. De hecho, yo en lo personal agradezco que a mí no me haya tocado leer ni en la prepa ni en la secundaria la Ilíada y la Odisea, porque en primera me hubiera tocado leerla en prosa, como novela, que hubiera sido pésimo. Y en segunda, porque no habría tenido el mismo efecto después en mí. Yo lo descubrí después y fue diferente. Ahora pues ya está listo. De hecho lo voy a hacer a la manera homérica, o sea, con 3 cuerdas. Ajá. Espero que quede bien. Sí, le comento, Lili, que ya tenemos
3 minutitos, no sé si para poder cortar tantito y poder editar dentro del tiempo y que no cerremos exactamente con esto, sino para poder hacer la despedida. Claro. Sí. Sí. Nada más voy a hacer entonces un solo verso. Sí, por favor, gracias. Oh, sí, en ti, cruz, ali, luz, pregón. Más o menos así. Yo tuve que aprender a tocarla de oído. Entonces, obviamente, falta pericia, pero ahí voy. No, pues impresionante para darnos una idea cómo era la antigüedad. Siempre de dónde venimos nos hace entender hacia dónde vamos y quiénes somos. Y estas culturas que se mezclaron en el mundo nos dan los orígenes de lo que somos hoy como sociedad y qué somos ahorita y hacia dónde vamos. Maravillosa plática, licenciado. No sé si quieres hacer algún comentario, algún saludo que quieras manifestar. Bueno, pues primero quiero de nuevo agradecer que me hayan brindado la oportunidad de platicar de un tema, sobre todo de un tema como este, sobre todo teniendo en cuenta que posiblemente se imaginaban otra cosa. Segunda, quiero comentar que tengo un canal de YouTube donde precisamente difundo poesía de la antigüedad en su forma original, cantada. Generalmente lo que hago es buscar versiones cantadas por nativos, ya sea griega, poesía china, japonesa, latina. Obviamente no hay hablantes vivos de latín, pero no importa. Se llama Canta el Aedo, por si a alguien le interesa este tema. Y pues recordarles a los que nos están viendo que la primera arma del abogado es el lenguaje. No podemos tener un buen lenguaje sin buenas lecturas. Entonces los invito a que lean lecturas literarias. No solamente se queden con las lecturas jurídicas, porque es como mocharse un pie. Yo sé que el tiempo en el que vivimos es demandante, pero pueden ser solamente 5 minutos. De 5 en 5 minutos se va construyendo el camino. Y pues eso sería todo por mi parte. No, pues muchísimas gracias, licenciado. Gracias por haber aceptado estar aquí en el programa El Abogado Maldito de la Facultad Judicial de Derecho Tributario. Bueno, pues aprovechando antes de irnos, pues que vean todos los programas que tenemos aquí en la Facultad Judicial de Derecho Tributario, aquí en Radio Lex. Así también los invito a que pónganse a investigar un poquito sobre las licenciaturas, maestrías y doctorados que manejamos aquí en la facultad, tanto en contabilidad como en derecho. También el fin de semana la facultad estuvo participando en el evento del Pride. Entonces pues somos una escuela que está pues en los eventos siempre de los derechos progresistas, para que puedan entender que yo siempre lo he dicho, si el derecho no es progresista y nosotros nos adaptamos a los derechos humanos y tenemos ideas retrógradas, pues no avanzamos, ¿verdad? Claro. Y afortunadamente esta facultad abraza todas las ideas progresistas por parte de los derechos humanos, por lo cual pues estoy pues agradecido y muy orgulloso de pertenecer a esta facultad. Y por lo mismo pues vean todo lo que se hace aquí en la facultad y todo el tipo de temas que traemos aquí a flote. Sin más, pues te agradezco nuevamente, licenciado, por haber venido el día de hoy, y nos despedimos para vernos el próximo miércoles en punto de las 3 de la tarde aquí en El Abogado Maldito. Ya saben, yo soy el abogado, el único y original abogado maldito de aquí de Radio Lex, de la Facultad Judicial de Derecho Tributario. Antes que nada, un agradecimiento especial a Luis y a decirle que gracias a ellos se puede hacer este programa, y que bueno, pues que se la han rifado con todo para que esto siga avanzando. Nos estamos viendo la próxima semana en punto de las 3 de la tarde. Hasta la próxima. Adiós. Esperamos que todas tus dudas hayan quedado resueltas. Si no, espera la próxima emisión de El Abogado Maldito, donde la justicia la ponemos para llevar.